El día de ayer los franceses votaron y lo hicieron para reelegir por 5 años más como presidente de la República al saliente Emmanuel Macron. ¿Por qué son importantes las elecciones presidenciales en Francia? ¿Qué particularidades tienen? ¿Qué podemos aprender de ellas? Para responder estas preguntas hemos invitado a un internacionalista y profesor universitario, Ramiro Escobar. Señor Escobar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte y estoy acá para las preguntas que vamos a compartir. Sí, ¿por qué son importantes estas elecciones en Francia? Todas suelen serlo, porque es uno de los pocos países europeos que tiene elecciones presidenciales por voto popular, ¿no? En los otros países son democracias parlamentarias. Francia tiene una particularidad. Pero estas, ¿por qué a usted le parecen importantes? Bueno, porque se da primero en un momento en que hay agitación en Europa por la invasión rusa a Ucrania y en el cual Emmanuel Macron está de alguna manera liderando al bloque europeo en la medida que Olaf Scholz, el canciller alemán, todavía no se asienta como un líder o de una de las locomotoras europeas, que es Alemania, y la otra es Francia. Eso, por un lado, digamos, la importancia regional, incluso mundial, de Emmanuel Macron como uno de los líderes fuertes de la Unión Europea. Y el otro motivo es que al interior de Francia hay un momento político bastante insólito, ¿no? Porque es la primera vez que la ultraderecha gana más del 40% de los votos, ¿no? 42%, que no es poco, ¿no? En la segunda vuelta, ni la primera sacó 23, ¿no? Claro, pero en la segunda vuelta, por supuesto, a eso me estoy refiriendo. Y que Jean-Luc Mélenchon, un candidato considerado de extrema izquierda, llega a los 20 y tantos por ciento, 22, y está casi peleando la segunda vuelta, pero ahora podría ser el fiel de la balanza para las elecciones legislativas, que son el 12 y el 19 de junio, en las cuales se va a definir cómo va a ser la composición del nuevo gobierno francés, porque como tú sabes, Fernando, es una república semipresidencialista, no hay un presidente, pero hay un primer ministro con bastante poder. Entonces no está definido en estos momentos el partido todavía, se tiene al presidente, pero falta la elección parlamentaria que puede incluso desembocar en un nuevo gobierno de cohabitación, como hubo en el pasado en Francia cuando gobernaba Jacques Chirac y el primer ministro era un socialista, Lionel Jospin, y Jacques Chirac era del Partido Republicano, que era más bien de centro-derecha. Ahora, lo que llama también la atención es que ha ganado un centrista que ha hecho campaña diciendo que la oposición derecha-izquierda no tiene sentido en Francia, que él cree que la oposición hay entre un centro progresista y un nacionalismo estrecho. Pero él reprocha que este nacionalismo estrecho lo comparten por igual la extrema derecha de Le Pen, que llegó a la segunda vuelta, y el que raspó la entrada en la segunda vuelta, que es, como usted ha dicho, Jean-Luc Mélenchon, de una izquierda populista. Porque tienen en común, uno, echarle la culpa de todos los males a las élites; número dos, querer cambiar la Constitución; y número tres, salirse de la Unión Europea para que la soberanía nacional pueda expresarse y no estar integrados en una instancia supranacional. Son tres rasgos importantes, ¿eh? El discurso contra las élites, el discurso nacionalista y de exclusión de la Unión Europea, y al mismo tiempo la idea de que hay que cambiar una constitución para salirnos de todos estos males. ¿Cómo se redefine el paisaje político ante esta confrontación de la segunda vuelta en Francia? Bueno, hay algo muy interesante que coincide con lo que dices, ¿no? Y hay como tres fragmentos, digamos, sociales o agregados sociales en Francia que están dividiendo en posiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, hay una Francia relativamente joven que está en las ciudades, ¿no? Que ha mirado más a Mélenchon, o buena parte de los jóvenes han mirado a Mélenchon, que curiosamente es el candidato de más edad en la elección, en la primera vuelta por lo menos. Hay una Francia rural, ¿no? O incluso, que es muy curioso, Fernando, esta Francia de los territorios de ultramar, que ha votado mayoritariamente por Le Pen y que le atribuyen a Macron el mirar con cierto desprecio. Él tiene una cierta imagen de soberbio, ¿no? Y hay una Francia como de clase media, empresarial, profesional, que está más pegada a Macron. Pero lo que ha hecho Macron anoche es interesante porque él está diciendo que en este momento o en el periodo que viene, y creo que está previendo lo que va a suceder en las parlamentarias, no le toca gobernar desde su propio frente, sino para todos, lo que quiere decir que no va a ser una reelección
de su primer gobierno, en la medida que justamente tiene que tratar de juntar estas piezas que estamos comentando, ¿no? Que son muy difíciles de juntar. Imagínate si la mayoría del Parlamento sale hacia el lado de Le Pen, sería muy difícil cohabitar con ella. Es más probable que salga para el lado de Mélenchon, pero lo que se viene en Francia es una suerte de difícil consenso para gobernar un país que está creciendo por varios lados social y políticamente y con distintas expresiones y como tú dices, con un deseo por un lado de salirse de la Unión Europea, de crear la Europa en las naciones, que es otra forma de imaginar Europa, o de permanecer, que es lo que significa Macron, y por supuesto por eso ha provocado un respiro en Bruselas, la sede de la Unión Europea, ¿no? Ahora, en el debate, el único debate que ha habido entre los dos candidatos de segunda vuelta, Macron quiso hacer valer que él ha reducido la tasa de desempleo, haciéndolo pasar bajo la barra de 8% de los franceses desempleados. Son sociedades donde uno se inscribe en una agencia de empleo y cobra una subvención por estar desempleado. Es decir, es un gran gasto social para el Estado. Pero se le ha reprochado que no ha combatido eficazmente el alza del costo de vida y que ha asistido pasivamente a la reducción del poder adquisitivo de los franceses. Algunos sostienen que es por su énfasis en los temas internacionales en estos últimos meses, el rol que él ha jugado justamente buscando ser intermediario en la guerra. Hay una dificultad siempre entre los grandes diseños políticos y la gestión concreta de lo que llegan a la gente que quizás se le escapó en su momento a Macron. A mí me parece que en cierto modo sí, y de eso se aprovechó Marine Le Pen para entrar por ahí y decir, están descuidando a los franceses, y para enganchar con esa parte de Francia que se siente de alguna manera ninguneada. Acordémonos que hubo esta gran revuelta de los chalecos amarillos, que hay mucha gente, como comentaba hace un rato, que está en los territorios del ultramar, que no son pocos, tienen alguna significación, y en la Francia rural, donde el poder adquisitivo se siente amenguado y muchos de ellos estaban preguntando, bueno, ¿y qué hace el presidente preocupándose por lo que ocurre en Ucrania? Claro, es un liderazgo importante, pero para el hombre francés que tiene alguna escasez o por lo menos limitación en sus recursos, eso le suena como algo innecesario o no tan indispensable por lo menos. Y ahí es donde entra con fuerza Le Pen, tratando de presentarse como la salvadora, digamos, de las personas que han sido un poco arrinconadas según esa lógica, ¿no? Y Mélenchon creo que es interesante porque también recoge eso, pero recoge una suerte de fuerza juvenil que es interesante y que podría renovar a la izquierda, que se pensaba ya pulverizada con el fracaso inmenso del Partido Socialista, ¿no? Sí, su partido se llama, hay que recordarlo, la Francia Insumisa, ¿no? Francia Insumisa. Quería preguntarle para terminar, ha ganado el centrismo en Francia, en un país que inventó los conceptos de izquierda y derecha. Recordemos que vienen de las bancadas en donde se sientan más a la izquierda o más a la derecha durante la Revolución Francesa, los miembros de la Asamblea Nacional. El centrismo que ha ganado en Francia, ¿tiene futuro, piensa usted, en otras partes? Porque acá en el Perú se ve poco de eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el centrismo es más una posición que una doctrina, ¿no? Es como en determinadas coyunturas donde los extremos se tiran para un lado y para otro, aparece un espacio que alguien tiene que llenar y que lo llena como providencialmente para que precisamente el país no se desbarranque hacia los extremos. Pero lo que dijo ayer Macron es bien interesante, porque él dijo que va a promover un humanismo social y ecológico, lo que casi lo sitúa en una posición socialdemócrata, ¿no? Que es, digamos, centrista, pero un poco tirado en términos políticos, y tomando lo que dices, el origen de esos términos, derecha-izquierda, más un poquito a la centro-izquierda. De acuerdo. Parece un guiño a Mélenchon, ¿no? De acuerdo, muchas gracias Ramiro Nescobar, analista internacional, por explicarnos los alcances y el interés que la elección presidencial francesa puede tener para el resto de países, incluido el nuestro. Muchas gracias por su sintonía. Quédense en RPP, ya viene Nada está dicho con Mauricio Fernandini. Por mi parte, yo volveré a estar con ustedes, si ustedes lo desean así, mañana a las 8 de la noche, a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches y gracias por su sintonía.